Los bosques tropicales, maravillas ecológicas, millones de años en proceso de creación. Los bosques tropicales proporcionan agua, alimentos y medios de vida para miles de millones de personas en todo el mundo. Contienen una asombrosa diversidad de vida, crean el oxígeno que respiramos y regulan nuestro clima. Son nuestro sistema de soporte vital. Pero los bosques tropicales están en grave riesgo. Cada segundo de cada día, un bosque tropical insustituible del tamaño de un campo de fútbol es destruido. Poderosos intereses económicos y políticos están impulsando su destrucción para producir carne de res, aceite de palma y papel, eliminando innumerables especies de la existencia, marginando a los pobres y profundizando la desigualdad, amenazando la supervivencia de comunidades indígenas y destruyendo la mejor solución para el cambio climático que tenemos. Pero aún hay esperanza, donde un futuro diferente nos espera, donde la fe nos une para hacer de los bosques tropicales una espiritualidad compartida, donde enseñamos a nuestras comunidades que los bosques tropicales son un tesoro sagrado, donde alimentamos a un planeta en crecimiento sin convertir los bosques tropicales, donde trabajamos con empresas para garantizar que sus productos estén libres de deforestación y donde nos aseguramos que los gobiernos protejan los bosques y los derechos de los pueblos indígenas. Este es el futuro en el que hacemos lo correcto, pero necesitamos unirnos, afirmar que la protección de los bosques tropicales es una responsabilidad moral para todas las personas de fe. Movilizar un movimiento basado en los valores que compartimos en nuestras religiones y tradiciones espirituales. Mayordomía de la tierra y cuidado de la creación. Un respeto a los derechos humanos y la dignidad humana. Justicia social y económica. La iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales está haciendo exactamente eso, desde el Amazonas hasta la cuenca del Congo y los bosques del sudeste asiático, reuniendo a las comunidades de fe para actuar. Debemos poner fin a la deforestación porque su vida depende de ello. Su vida depende de ello. Su futuro depende de ello. We all depend on it. Todos dependemos de ello. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Les saluda Laura Vargas de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales y de Perú para darles la bienvenida a este webinar que hemos preparado con mucho cariño porque entendemos que en este momento hay un gran debate en relación a un tema que nos parece de suma importancia, el Acuerdo de Escazú, que ha sido ya firmado por el Estado peruano, pero tiene que ser ratificado por el Congreso de la República. Y todos nosotros somos testigos de el debate que se ha producido en relación a la ratificación de este acuerdo, y por ello nos parecía muy importante que nos sentáramos y nos escucháramos, y que escucháramos tanto por el lado de quienes defienden el Acuerdo de Escazú y quienes cuestionan la factibilidad de este acuerdo. Entonces, esta tarde vamos a tener este diálogo. Esperamos que sea un diálogo muy abierto, un diálogo plural, un diálogo donde nos escuchemos, entendamos la razón de la otra persona y juntos tratemos de buscar salidas, porque de eso se trata, ¿no? Como entendiéndonos, buscamos caminos juntos, porque lo que está en juego es muy importante, como lo mostró el video que hemos puesto, ¿no? La vida nuestra depende que cuidemos la creación, la vida de cada ser,
no solamente el ser humano, sino de cada ser vivo, de los bosques, de los árboles, de los ríos, de toda esa maravillosa biodiversidad con la que Dios nos ha bendecido. Entonces, con estas palabras de bienvenida, yo le cedo la palabra a mi compañero Eduardo Salas, que va a moderar este panel y el diálogo posterior. Por favor, Eduardo. Muchas gracias, Laurita. Tengan ustedes muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos, muy bienvenidas a este espacio de encuentro, de diálogo, para poder encontrar luces, elucidar sobre este acuerdo de Escazú que en este momento se encuentra en debate en medio de nuestra colectividad. Hemos invitado a dos personas muy conocedoras del tema y que tienen una amplia experiencia para que puedan confrontar las ideas y ayudarnos a todos a descubrir lo que trae este acuerdo para nuestro país. Permítame un minuto nada más para ponernos en auto sobre cuando decimos Escazú, de qué estamos hablando. El acuerdo de Escazú es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Se firmó en la localidad de Escazú, en Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y se puso en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 de septiembre del 2018 y hasta por el tiempo de 2 años para que los países pudieran firmarlo. Esto se vence el día 26 de septiembre de este año. Este acuerdo tiene una presentación en la que tienen los preámbulos sobre qué cosas se están basando. Luego, el objetivo del acuerdo, dice, es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Luego, el acuerdo se define los términos que utiliza, pone los principios sobre los cuales se va a implementar, y después pone unas disposiciones generales sobre lo que cada parte firmante, cada país firmante debe hacer. Desarrolla lo que es el acceso a la información ambiental en el artículo 5. En el artículo 6 va a hablar sobre la generación y la divulgación de información ambiental. El artículo precedente habla justamente sobre el tema de la información. El artículo 7 va a hablar sobre la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Va a desarrollar esta idea y va a poner los incisos por los cuales se permite o no la participación de las personas. Luego, el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y después, el tema de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Después de eso, los demás artículos están referidos ya a la implementación, a la cooperación y todo, y ya cuestiones más de carácter administrativo. Este acuerdo, permítanme una información más. Este acuerdo necesita para ser reconocido que sea firmado por los gobiernos y que sea ratificado por las instancias pertinentes de cada país. En países que ya lo han firmado y ha sido ratificado son Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, la isla San Cristóbal y Nevis, también la de San Vicente y Granadinas, y Uruguay. Los países que lo han firmado ya, pero no han sido ratificados por sus congresos, son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haití, México, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Y los países que no lo han firmado son Bahamas, Barbados, Belice, Chile, Cuba, Dominica, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Para que el Acuerdo de Escazú entre en funcionamiento, deberían firmarlo, y lo dice en el mismo acuerdo, al menos 11 países, firmarlo y ratificarlo. Y como ven, entonces, hay 10 países que ya han firmado y ratificado, y ese acuerdo no va a entrar en funcionamiento si es que no hay un 11º país que lo haga. En el caso de Argentina, sabemos que ya el acuerdo ha sido firmado por la Cámara de Senadores y ha sido cedido a la Cámara de Diputados para que ellos lo puedan discutir, y si ellos lo aprueban, termina la ratificación. En el caso de Colombia, el gobierno de Colombia, el presidente Duque, hace unas semanas, lo ha remitido al Congreso pidiendo que el Congreso lo ratifique también. En el caso de nuestro país, el gobierno del Perú el año pasado remitió al Congreso para su ratificación, con el visto bueno y con la opinión favorable de las instancias pertinentes en nuestro país, llámese Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, la Fiscalía, Poder Judicial y los diferentes ministerios, ¿no? Y justamente eso es lo que se está discutiendo en este momento. El Congreso debe decidir entonces la ratificación o no de este acuerdo por parte del país, de nuestro país, y es un acuerdo internacional. Bien, sobre esto entonces en el debate se han levantado diversos aspectos, y para esto, como les digo, hemos invitado a 2 personas entendidas en la materia y que tienen una amplia experiencia. Voy a, en principio, decirles, bueno, la mecánica va a ser la siguiente, que podamos en un lapso de 12 minutos, cada uno de ustedes pueda decirnos si es que este acuerdo es conveniente o no es conveniente, y por qué para nuestro país. ¿Por qué debería ratificarlo o no ratificarlo nuestro país? En primer lugar, voy a invitar al doctor Mariano Castro Sánchez Moreno. Él es abogado, docente y consultor en regulación ambiental, así como en proyectos de mejores prácticas empresariales ambientales. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomado en Biología de la Conservación en Universidad Peruana Cayetano Heredia. Fue viceministro de Gestión Ambiental, Ministerio del Ambiente, y director ejecutivo del Consejo Nacional del Ambiente. Además, también fue decano de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Bienvenido, doctor Castro. Por favor, este acuerdo, ¿por qué es conveniente o inconveniente para nuestro país y por qué debería firmarlo o no? Muchas gracias, Eduardo, y a Laura y la iniciativa religiosa para la conservación de bosques tropicales por la invitación. Tengo una breve presentación. No sé si por favor me podrían habilitar el acceso a la misma. Creo que tengo, no, sí tengo el acceso. Y quisiera compartir con ustedes dentro del tiempo, y me avisa por favor Eduardo en el momento correspondiente, ¿no? La presentación inicial de Eduardo abrevia efectivamente parte de esta presentación, porque efectivamente ha presentado muy bien el objetivo y contenido del acuerdo. Entonces, ¿de qué se trata esencialmente? Yo diría de 4 cuestiones esenciales, y eso justamente sustenta la necesidad de ratificarlo. Vincula las cuestiones de democracia con la ciudadanía ecológica, es decir, la necesidad de que desde los estados, la sociedad y todos los sectores económicos, productivos, etcétera, contribuyan a informar mejor y a desarrollar hábitos que justamente eviten las malas prácticas. Y junto con ello, a que efectivamente las personas podamos participar en aquellas cuestiones que afectan nuestras vidas y nuestro entorno. La segunda cuestión es porque acerca
el Estado de Derecho con la protección del ambiente. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo sobre derechos fundamentales, derechos humanos, de acceso, ¿no? Y los vincula con la necesidad de que todos debemos contribuir para la protección del ambiente, en donde efectivamente necesitamos un Estado de Derecho que sea efectivo, que intervenga, que esté presente en los territorios, ¿no? Con la participación activa igualmente de la sociedad y de todos los sectores económicos. El Acuerdo de Escazú, como es un acuerdo regional, la tercera cuestión, busca efectivamente fortalecer los mecanismos de cooperación, respetando obviamente la soberanía de cada país, pero para efectos de que se intercambien experiencias, propuestas y acciones para efectos de mejorar su desempeño ambiental en relación a estos derechos de acceso. Y la cuarta cuestión, que es fundamental, es porque contribuye a generar paz, justicia e instituciones sólidas. Una cuestión primerísima que requiere cualquier actividad humana es la paz. Al establecer mecanismos de acceso a información, acceso a la participación y acceso a la justicia, se contribuye a la predictibilidad, a la seguridad jurídica y a que no se resuelvan las controversias a través de medios violentos, o a través de la corrupción, o a través de quien tira más piedras. No, es que eso no puede ser parte de la gestión responsable de nadie, ni del Estado, ni de la empresa, ni de la sociedad, de nadie. Todos debemos contribuir efectivamente a mejorar las condiciones de participación y justicia. Por estas cuestiones centrales, el Acuerdo de Escazú sí es conveniente, porque además atiende derechos fundamentales. El Acuerdo de Escazú, como ya señaló Eduardo, tiene 26 artículos, es un texto que le invito a leerlo a todos, de tal manera que podamos tener una idea informada y clara del contenido del acuerdo. Este acuerdo tiene, en esencia, este objetivo, que es el de garantizar la implementación efectiva de los derechos de acceso, que tiene que ver con acceso a información, es decir, poder informarse mejor, poder participar mejor y poder tener acceso a la justicia, así como también los temas de fortalecimiento de capacidades. En nuestros países hay brechas, hay cuestiones que están en las normas que no se han cumplido satisfactoriamente. Por esa razón el acuerdo establece nuevos mecanismos, instancias de cooperación para efectos de que se puedan efectivamente ejecutar estos derechos de acceso, es decir, que la gente los pueda palpar, ¿no? En ese sentido, la base del Acuerdo de Escazú está en el principio 10 de 1992, la Declaración de Río, conocida. El principio 10 tiene un concepto básico, que es el que la mejor forma de tratar los temas ambientales es con la participación de todos. Y para ello se necesita que los estados, a nivel nacional, de acuerdo a su mandato soberano, etcétera, facilite el acceso a la adecuada información, facilite la participación, así como también proporcionar procedimientos judiciales y administrativos para resarcir daños o prevenirlos. Este mismo principio, que es el de la participación de todos, está en el Laudato Si, en donde el Papa Francisco en mi llamado señala la necesidad de proteger nuestra casa común, que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana, ¿no? Porque además señala, no podemos seguir así y necesitamos que cambie. Y agrega el concepto de ecología integral, en donde todo está relacionado, y que además la necesidad de vincular ecología con justicia social. Lo mismo aparece también nítidamente establecido en el reciente Sínodo Especial para la Amazonía, en donde en el numeral 70 se precisa de que para los cristianos hay interés y preocupación por la promoción y el respeto de los derechos humanos, de eso estamos hablando en el Acuerdo de Escazú, y que esa cuestión no es opcional, es un mandato, es esencial el cumplimiento de eso, ¿no? Y lo mismo además señala de que, ojo, dice, en el numeral 69, dice, es escandaloso que se criminalice a los líderes, incluso a las comunidades, por el solo hecho de reclamar sus mismos derechos. Aquellas personas, comunidades afectadas por la minería ilegal, por la tala ilegal, que inclusive en Madre de Dios, en Ucayali, Edwin Chota, el señor Braco, etc., asesinados por la minería ilegal, por la tala ilegal. Bueno, eso es escandaloso, pues, y por lo tanto se requiere que el Estado dé garantías
para la vida de aquellas personas que ven vulnerados sus derechos, en este caso ambientales. Y este es un punto también de Escazú, que lo destaca el documento final del sínodo, ¿no? Y igualmente, en el colectivo evangélico defensores de la creación de un pronunciamiento reciente, es muy nítido en señalar cómo es de que debemos efectivamente asegurar por todos los medios existentes, nacionales e internacionales, la protección de la creación. Esto es fundamental. Entonces ahora, la pregunta es, bueno, ¿y por qué estamos tratando esto ahora? ¿No? En un contexto además tan doloroso y difícil como la pandemia. Bueno, lo estamos tratando porque viene un proceso de varios años. Este acuerdo, luego del principio 10, en el 2012, los países de América Latina acordamos impulsar un acuerdo regional. Entre el 2012 y el 2018 hubo negociaciones abiertas. No recuerdo ninguna otra negociación de un acuerdo internacional tan abierta, tan transparente como esta y tan participativa como esta, ¿no? Está todos los registros además grabados y uno puede saber qué país dijo tal o cual cosa. Fue una intervención de las cancillerías, de los organismos técnicos de diversos ministerios, con participación del sector empresarial, sociedad civil, académico. Durante este proceso de negociación, entonces, intervinieron muchas voces, ¿no? Y igualmente a nivel nacional, yo participé en varios eventos, entre cada artículo había consultas y debates sobre esta materia. Los interesados podían haber intervenido. Y luego se adoptó el 2018 y el 2020, el 2019, el 2018, Perú lo firmó y ahora lo envió a la Comisión de Relaciones Exteriores, está ahora en debate y por eso es que estamos discutiendo esto en este contexto, ¿no? Y este principio 10 está en varios otros acuerdos multilaterales ambientales. No es una novedad, por cierto. Está en nuestro mandato constitucionales y legales. El marco normativo peruano es concordante con el contenido y propósito del Acuerdo de Escazú. Recordemos, el propósito del Acuerdo de Escazú es garantizar la implementación efectiva de estos derechos, estableciendo una hoja de ruta y promoviendo efectivamente un intercambio y desarrollo de capacidades entre los países. Entonces, el Perú tiene bases sólidas en esta materia para beneficiar a quienes. Esto no es un asunto sobre un aspecto de gestión del territorio, sobre decisiones de aprovechamiento de recursos. No, ese es un acuerdo sobre derechos humanos, sobre derechos de acceso a la información, participación y justicia. Aquellos que sostienen que con eso se pierde la soberanía o se cede territorio, están simplemente mintiendo. Y porque además esos son vínculos que se establecen entre los estados y los ciudadanos, personas físicas o jurídicas. Eso está establecido desde el Código de Medio Ambiente peruano, 1990. En la Ley General del Ambiente está la legitimación para obrar de personas físicas o jurídicas que efectivamente pueden intervenir para defender sus derechos. Los principios son muy claros. No se pierde ninguna soberanía, no se pierde ninguna cuestión vinculada a la igualdad soberana entre los estados. Eso está garantizado plenamente por el Acuerdo de Escazú. Y el Perú, como he mencionado, ha venido desarrollando en los últimos 20 años, de manera importante, una serie de orientaciones que están establecidas en el Acuerdo de Escazú. Es decir, a eso me refiero con el desarrollo de capacidades. No todos los países están en iguales condiciones. Necesitamos que haya efectivamente un mejoramiento del desempeño ambiental. Nuestros países tenemos efectivamente necesidad de contar con un sistema nacional de información ambiental mucho más accesible. Tenemos esto en el Perú, se requiere impulsarlo aún más. Se requiere igualmente que haya informes del estado del ambiente cada 5 años, eso lo tenemos en nuestro marco normativo. Evaluaciones independientes, el Perú ya lo ha venido haciendo, el caso de la evaluación que realiza la OCDE en un periodo de 10 años ha sido el más importante realizado recientemente. En materia de participación pública, se dice que con el Acuerdo de Escazú se va a interferir en la toma de decisiones y que las ONGs o alguien extranjero va a intervenir. Pues también debo decir que eso es una mentira, porque la participación pública no significa en ningún caso reemplazar a la autoridad en la toma de decisiones. Es más, en nuestra normativa tenemos legislación al respecto muy clara, tanto en la materia ambiental como en general sobre participación y acceso y participación pública. En materia de justicia, lo mismo. Lo que plantea Escazú es contar con órganos estatales competentes.
y tenemos un desarrollo desde el 2008 en esa materia, tanto en materia jurisdiccional como administrativa. Entonces, y en materia de defensores de derechos humanos, pues lo mismo, tenemos igualmente un plan nacional sobre el tema y un protocolo aprobado en el 2019. En consecuencia, aquí termino, ¿por qué ratificar? Porque mejora nuestra institucionalidad, genera mayor confianza y legitimidad, previene conflictos, contribuye a mejorar nuestro estado de derecho ambiental, promueve inversión responsable. No puede pretenderse que el Perú, aquellos que observan, cuestionan el Acuerdo de Escazú, pareciera que quisieran que venga y se impulse en el Perú inversión que no respete derechos humanos. Eso es inadmisible. Toda inversión responsable debe efectivamente garantizar derechos de acceso, porque además al propio inversionista eso le interesa tener un mecanismo claro de justicia ambiental que resuelva controversias y que no sea supeditado a la extorsión ni al chantaje, sí a los mecanismos jurídicos. Lo mismo en términos de información, cualquier proyecto de inversión público o privado necesita información para poder generar buenas propuestas y resolver necesidades y hacerlo más rentable. Fortalecimiento de capacidades a través de la cooperación y contribuye a orientar la recuperación verde post-pandemia a través de pactos, resiliencia, solidaridad y sostenibilidad. Como bien dijo Laura, necesitamos generar a partir del diálogo, y Escazú facilita el diálogo, a una visión común. Y finalmente fortalece reputación internacional. En todos los congresos donde se ha ratificado, el Acuerdo de Escazú ha sido aprobado por unanimidad. El gobierno de Colombia, como bien señaló Eduardo, es un gobierno, además, que a nadie se le puede ocurrir tildarlo de antiinversión, etcétera, pues ha señalado que debe ratificarse con urgencia. Argentina ocurrió lo mismo, México está en ese camino. Ninguna cancillería de América Latina y el Caribe, y tampoco la peruana, podría ceder derechos. Sería algo inadmisible, es una ofensa al profesionalismo de nuestra Cancillería, ¿no? Eso es inadmisible, y eso es lo que están diciendo aquellos que observan. Por ejemplo, termino aquí, señalan de que el Acuerdo de Escazú implica entregar la soberanía, y dicen el 53%, desconociendo que la Amazonía es más que el 53%. Eso es un no. No es sobre la Amazonía que trata el Acuerdo de Escazú, ni tampoco sobre a una parte del territorio nacional. Claramente establece ese principio de soberanía permanente. Y además, si revisáramos, si aquellos que observan revisaran cuidadosamente el acuerdo, verían con claridad que se remite a la legislación nacional. Es decir, cada estado define en qué condiciones y procesos impulsa el mejoramiento de acceso señalado. Y finalmente el tema de las cortes, ¿no? Aquí termino ahora sí. El tema de la corte, es decir, se señala de que hay instancias supranacionales que van a intervenir sobre nuestros derechos y decisiones. Pues también es mentira. Solamente hay un mecanismo establecido en el acuerdo que es el del comité de cumplimiento, que es de carácter recomendativo, no es punitivo. Y la máxima instancia es la conferencia de las partes, la COP. Igual como oímos en el caso de la conferencia de las partes de cambio climático, la COP de cambio climático es lo mismo para los estados soberanos, decidimos el tema. Y la Corte de la Haya solamente interviene cuando hay una controversia entre estados. No hay opción entonces a que vía la Corte de la Haya se resuelva controversia nacional. Es inadmisible. No hay nada en la historia que precedente sobre el tema. Muchas gracias por el tiempo, Eduardo, y te agradezco. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por esta exposición. Quiero recordar a las personas que nos están siguiendo que pueden hacer sus preguntas a través del chat a cualquiera de los dos panelistas que estamos presentando hoy. Bien, también tenemos para presentar una versión divergente al doctor Eduardo Salguana Caviedes. Él es abogado y político con un diplomado en gerencia política y gestión pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios en gestión y finanzas públicas en la Universidad del Pacífico. Él ha sido juez mixto de Puerto Maldonado, vocal de la Sala Mixta y Descentralizada de Madre de Dios. Es asesor legal de organizaciones de base y gremios representativos también de Madre de Dios. Ha sido decano del Colegio de Abogados en Madre de Dios en el año 2000 y 2001
y en su trayectoria política ha sido diputado nacional por Izquierda Unida entre los años 1990 y 1992, congresista también por Madre de Dios en el periodo 2001 a 2006 y ministro de Justicia en el 2005. Bienvenido, doctor Sarwana, a este debate. Muchas gracias por participar con nosotros. Y le hago la misma pregunta. ¿El acuerdo de Escazú conviene o no conviene al país? ¿Por qué razón? Tiene usted también, en este caso han sido 14 minutos y medio, le voy a conceder el mismo tiempo, 14 minutos y medio para su respuesta. Su micrófono, doctor Sarwana, por favor. Buenas tardes, creo que ahora sí se me escucha. Ahora sí, buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, muy generosos de solicitarnos emitir nuestra opinión al respecto y saludar al doctor Mariano Castro, a quien tuve el honor de conocer hace algunos años y también haber participado en algunos eventos con él en la ciudad de Lima. Al respecto del acuerdo de Escazú, desde una visión de Madre de Dios, principalmente, que es donde radico, tengo que decir lo siguiente. Primero, que cuando se empezaron los debates que fueron a partir, me parece, del mes de febrero o marzo, en realidad hubo mucha sorpresa aquí en la región, porque era un tema completamente nuevo. Era un tema que la población no había escuchado, no había discutido, no había debatido, no se le había consultado. Por tanto, generó una enorme sorpresa aquí en la ciudadanía de la región. Y es a partir de esa fecha que recién se empieza a discutir, a tomar una información en algunos sectores, hasta que ya se profundiza el debate ya en los meses de junio y julio, lo que ha meritado que muchos organismos del departamento, del sector productivo, se hayan pronunciado, así como también el gobierno regional de Madre de Dios y algunas municipalidades. Nosotros consideramos que el país, específicamente el Congreso de la República, que en este momento lo tiene en sus manos para el dictamen correspondiente de la ratificación o no ratificación, se deberá tomar en cuenta algunos aspectos. Entre ellos, primero, de qué tipo de derechos se trata, cuál es la naturaleza. Y como bien ha señalado el doctor Castro, este es un tratado internacional de derechos humanos vinculados al derecho al acceso a la información, el derecho a la participación en los asuntos públicos, en la toma de decisiones sobre el uso de recursos y temas de materia ambiental, de medio ambiente, y el tema de la justicia ambiental, y lógicamente la protección de los defensores ambientales. Esos son los temas. Estamos hablando de un tratado sobre derechos humanos, y eso implica lógicamente otro tipo de tratados y acuerdos internacionales que forman parte de la legislación nacional conforme a la Constitución Política del Estado. Segundo, ¿qué aspectos políticos serían o son afectados por el tratado? Tercero, ¿qué poder estamos dando tanto a la ciudadanía como a los organismos privados que estarían participando y serían en realidad los actores más dinámicos del acuerdo de Escazú? ¿Qué poder le damos además a los organismos internacionales para definir sobre temas que consideramos nosotros constituyen aspectos intrínsecos de la soberanía de una nación? Como estamos hablando en este caso, los temas de gestión de recursos, gestión del territorio, uso y aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Y el tema de la justicia ambiental, porque ese es un tema que vamos a discrepar en cuanto a la no afectación de la soberanía en el tema justicia, ¿no? Porque estamos hablando aquí de un tratado de derechos humanos. Por ejemplo, hay que evaluar qué poder le estamos dando a las otras partes, a los otros estados que ratifiquen el acuerdo para que lleven al Perú a la Corte Internacional de la Haya, ¿no? Tal como lo establece taxativamente el acuerdo de Escazú. Y al final evaluar también que estamos hablando en el Perú
de un país primario exportador, de un país que depende en su PBI nacional principalmente de la extracción y exportación de recursos naturales. Y en el caso particular de Madre de Dios, con mucho más razón, porque el 70% del PBI regional depende del sector forestal, del sector agrario, del sector minería y del sector turismo, ¿no? Con uso intensivo de bosques, de minerales, de recurso madera, castaña, ¿no? Etcétera. Entonces estamos hablando de un tratado de derechos humanos, como ya lo hemos reiterado. Un tema fundamental es definir quiénes serán los actores, quiénes serán los protagonistas en todo caso de Escazú. Y lo que nosotros vemos en el documento y además en la práctica, que se traduce en la definición, en el artículo 2, en cuanto se refiere a quienes participarían en relación a los mecanismos de Escazú. Estamos hablando del término público. Y cuando hablamos de público, estamos hablando de personas físicas, de personas jurídicas, estamos hablando de organizaciones, de asociaciones nacionales o extranjeras, sujetas a la legislación nacional. Es decir, que quienes van a tener en nuestro concepto un protagonismo en el ejercicio de estos derechos, del acceso a la información, a la participación, a la decisión de asuntos ambientales y en la justicia ambiental, van a ser principalmente las asociaciones, los organismos nacionales y o extranjeros vinculados al sector ambiental. Y este caso, por ejemplo, nosotros ya lo vemos aquí en Madre de Dios. O sea, nosotros tenemos, o sea, no es nuevo para nosotros este tema, porque ya hemos tenido, por ejemplo, aquí la oposición y la judicialización de proyectos y programas de inversión del gobierno regional, de municipalidades, en relación, por ejemplo, a la apertura de trochas carrozables, de carreteras, a la ampliación de líneas de transmisión de energía eléctrica para centros poblados en el departamento de Madre de Dios, donde las comunidades nativas, respaldadas económica y jurídicamente por organismos no gubernamentales del sector ambiental, han judicializado estos temas y estos proyectos se han visto perturbados, paralizados y obstaculizados. Tenemos también otro ejemplo, el caso de la acción de amparo de la comunidad nativa de Tres Islas, que ha logrado que el Poder Judicial disponga la nulidad de concesiones mineras otorgadas incluso con anterioridad a la creación de esta comunidad nativa. Y así podría hablar de otros ejemplos. Por tanto, creemos que este acuerdo se está otorgando un protagonismo central, en realidad, a estas entidades. Tercero, en cuanto a los principios, tengo algunas observaciones en cuanto al principio de la responsabilidad intergeneracional, por ejemplo, también en relación al principio precautorio, al principio de no regresión y principio de progresividad, pero ya por el tiempo va a ser un poquito complicado desarrollarlo. Luego, en cuanto al artículo 5, en cuanto al tema del acceso a la información, ¿no? Lo que dice el acuerdo es que todos tenemos derecho a ser informados, ¿no? Tenemos derecho a impugnar y a recurrir la no entrega de la información. Es decir, que vamos a poder impugnar administrativamente y agotada ella, vamos a recurrir al Poder Judicial para revertir dicha decisión. Incluso lograr aquí medidas cautelares, ¿no? Que paralicen proyectos, actividades, programas y acciones del gobierno nacional, región y municipios. Y agotada la vía judicial interna, la persona o la asociación o el organismo no gubernamental se encontrará habilitado claramente a recurrir a la Corte Interamericana San José de Costa Rica por tratarse, como se ha señalado ya, de un tratado sobre derechos humanos. Ahora, un comentario adicional en relación al tema del derecho al acceso a la información. Este derecho ya existe en la Constitución Política del Estado del Perú. Existe además en las normas administrativas. La ley específica de transparencia y acceso a la información y además de ello, la acción constitucional de habeas data. Lo único que difiere, lo único que es diferente y lo único que se agrega es la posibilidad, obviamente, de recurrir a una instancia internacional.
En cuanto a la generación y divulgación de información ambiental, estamos hablando de que el Estado peruano, en todas sus instancias, los ministerios, el gobierno regional, los gobiernos municipales, deben tener a disposición del público, dice el acuerdo, deben difundir la información ambiental que requerirá, lo cual va a requerir implementar pues, un aparato burocrático adicional en estas entidades, obviamente distrayendo recursos, presupuesto, personal, en atender las exigencias del sector ambiental, principalmente de las asociaciones privadas del sector, porque seguro, si es que se aprueba este acuerdo, vamos a tener pues, una petición enorme de información en relación a todo lo que significa información ambiental. Ahora, sin referirnos ya en extenso a lo que se entiende por el acceso a la información ambiental, ¿qué es lo que se considera que debería informarse al respecto? Que constituye una larga lista de información. Ahora, otro elemento también que nos preocupa es el tema vinculado a lo que señala el numeral 9 del artículo 6º. Cada parte dice promoverá el acceso a la información ambiental contenida en las concesiones, contratos, convenios o autorizaciones otorgadas y que involucren el uso de bienes, servicios o recursos públicos. Estamos hablando de concesiones, entonces estamos hablando de concesiones forestales, estamos hablando de concesiones mineras, estamos hablando de concesiones de gas, de petróleo, autorizaciones de explotación de algún recurso. Todo eso va a ser materia de información a la persona o a la entidad que lo solicite. También dice, cada parte adoptará las medidas necesarias para promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas y los posibles riesgos en la salud humana y en el medio ambiente. Es decir, no nos estamos hablando de información vinculada tanto del sector público como el referido al empresario privado, al pequeño agricultor, al pequeño minero, al castañero, al empresario de turismo, a los gobiernos regionales. Es decir, estamos hablando del sector público y del sector privado. ¿Referido a qué temas? Donde se puedan producir, dice, posibles riesgos en la salud y en el medio ambiente. El artículo 7 referido a la participación pública. Este artículo creo que es el que debería ser analizado en extenso. Lo que dice, y lo tengo textualmente aquí, ¿no? Para que no digamos que hay mala información o desinformación, ¿no? ¿Qué dice? Cada parte asegura el derecho de participación del público y se compromete a implementar una participación abierta en los procesos de toma de decisiones sobre la base de los marcos normativos interno e internacional. ¿A qué se refiere cuando hablamos de marco normativo interno y al marco normativo internacional? Esa es una pregunta que debería ser aclarado convenientemente. Ahora, además se dice que se deberá promover la información en relación a estos temas. Es decir, el Estado debe tener información sobre estos temas, deberá estar obligado a entregar información sobre estos temas de manera específica. Ordenamiento del territorio. Cuando estamos hablando de ordenamiento del territorio, estamos hablando de la conformación o constitución de centros poblados. Estamos hablando de la constitución de ciudades. Estamos hablando de pueblos, de caseríos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la elaboración de políticas. Estamos hablando aquí también de estrategias, de planes, de programas. Es decir, planes de desarrollo, programas de desarrollo, proyectos de inversión. Es decir, en todos estos temas se va a tener el derecho a la información, a la participación en la toma de las decisiones y además podrán ser impugnadas, podemos oponernos y podemos en su momento establecer, llevarlas a las instancias judiciales que corresponden. También hablamos aquí de participación en las normas, en reglamentos, es decir, en todo el marco normativo que pueda establecerse en relación al uso y aprovechamiento de recursos naturales que tengan o puedan tener un impacto ambiental sobre el medio ambiente. Es decir, no que tengan un daño efectivo, probado, acreditado científicamente,
sino simplemente la mera posibilidad de que se pueda generar un daño ambiental, genera ya información, genera la participación y genera además el tema de la justicia ambiental. Y eso estamos pasando rápidamente porque hay una serie además de articulados que por el tiempo no podemos darle lectura. Ahora, en cuanto al artículo 8, el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Tiene el tiempo, los 14 minutos y medio. Si quiere, puede tomar un tiempo más que también le daremos al doctor Castro. Ah, perfecto, gracias. En cuanto al artículo 8 del acceso a la justicia en asuntos ambientales, debo señalar primero que este es un derecho que también ya se encuentra garantizado en la Constitución Política del Estado. En el país, hace ya varios años, se han creado fiscalías especializadas en materia ambiental. Hay juzgados especializados en materia ambiental. En Madre de Dios tenemos 20 fiscales especializados en materia ambiental. Tenemos juzgados especializados en materia ambiental en la Corte de Justicia de Madre de Dios. Contamos además con un laboratorio para peritajes, principalmente para materia ambiental, que ha sido inaugurado en el mes de marzo por la fiscal de la Nación. ¿Qué dice el artículo 8? Vamos a poder judicializar, es decir, agotada la vía administrativa, podemos llevarlo al Poder Judicial cualquier decisión sobre acceso a la información ambiental. O le han denegado, o cuando considera que la información es insuficiente, o considera que la información es inadecuada, lo puede llevar al Poder Judicial. Cualquier decisión sobre la participación pública en procesos de toma de decisiones, ¿no? No tomaron en cuenta su punto de vista, no le dieron respuesta en el plazo que señala la norma, no le dieron la información tal como él lo solicitó, etcétera, etcétera. Y cualquier decisión que pueda afectar de manera adversa el medio ambiente o contravenir las normas jurídicas sobre el medio ambiente. El literal D dice disponer medidas cautelares. Y cuando hablamos de medida cautelar, estamos hablando de una medida previa a la decisión final en una instancia jurisdiccional. Y en este caso, por ejemplo, no se requiere, como he señalado, que haya una certeza sobre el daño que se produzca o que se vaya a producir, sino simplemente la mera presunción de que puede producirse el daño. Además de eso, que se invierte la carga de la prueba. Es decir, la entidad pública o el particular, el castañero, el maderero, el minero, el pequeño empresario, que supuestamente afectaría el medio ambiente, él va a tener que probar que su actividad no va a producir el daño al medio ambiente. O sea, no quien lo denuncia va a acreditar el hecho, lo cual en el fondo es una contravención de lo que señala el Código Civil, que señala que quien afirma una cosa, quien afirma un hecho, tiene la obligación de probarlo en un proceso judicial, no con el debido proceso. Ahora, por tratarse, reitero, por tratarse de derechos humanos, terminada la instancia nacional, en mi concepto, se podrá recurrir además a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. El artículo 19 nos habla de la solución de controversias. Aquí se habla expresamente del sometimiento de las controversias a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El artículo 20 dice que no se puede formular reservas al acuerdo, lo cual es un articulado atípico. La mayoría o todos los acuerdos siempre se pueden formular reservas. Por eso, ¿no? Consideramos nosotros inconveniente para el país y para Madre de Dios que se ratifique el acuerdo de Escazú. Va a afectar las actividades productivas y económicas de Madre de Dios y del país. La economía con este momento de la pandemia, hay un decrecimiento del menos 12% de la economía, quiebran las empresas, hay un enorme desempleo. Creo que no sería conveniente, ¿no? Va a afectar proyectos de desarrollo, va a afectar en nuestro concepto la soberanía nacional y somete la decisión sobre uso y aprovechamiento de recursos naturales a instancias internacionales, como eso corresponde al país de manera soberana. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Sarguana. Discúlpeme si me he excedido. Sí, han sido 5 minutos adicionales que utilizó el doctor Sarguana. Entonces, doctor Castro, tiene unos 5 minutos como para completar el tiempo, digamos, en primer momento. Su micrófono está deshabilitado, por favor. Perdón. Ahora sí.
Gracias. Sí, gracias, Eduardo. Quiero igualmente saludar al doctor Eduardo Salguana y agradecerle por su presentación, que ha sido bastante detallada, ¿no? Quiero señalar que, en primer lugar, que cada una de las cuestiones que plantea como pregunta, como preocupación en relación con la ratificación del Acuerdo de Escazú son parte de nuestro marco constitucional y normativo. No hay nada absolutamente de lo señalado que no exista ya, ¿no? Consecuencia, no hay motivo de preocupación. Y más bien, lo que debería preocuparnos es de que nuestro marco normativo que garantiza estos derechos tenga una aplicación efectiva. Y el Acuerdo de Escazú ayuda a los estados, a la sociedad, a poder tener efectivamente esta vigencia efectiva de estos derechos, ¿no? Y ese es en esencia el beneficio del Acuerdo de Escazú, ¿ya? Porque nos va a contribuir a asegurar la implementación efectiva. ¿De qué? Como bien ha señalado el doctor Saona también, de derechos humanos. Y como es de reconocimiento también general, los derechos ambientales son derechos humanos. No es que el Acuerdo de Escazú traiga esta novedad, de ninguna manera, ¿no? Esto está desde nuestra Constitución en diversas leyes, la Ley General del Ambiente del año 2005, periodo en el cual además el doctor Salguana también fue ministro de Justicia, ¿no? También lo reconoce con claridad, es un derecho ambiental irrenunciable, lo señala la Ley General del Ambiente. ¿De qué año? Repito, 2005. Y además se señala a nivel americano, ¿no? No solamente peruano, la interdependencia e indivisibilidad existente entre estos derechos civiles y políticos con los económicos, sociales y ambientales. Debemos hacer que efectivamente todos entendamos integralmente los derechos humanos. No hay jerarquía entre estos derechos. Toda persona tiene derecho a vivir un ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Este derecho de vivir un ambiente sano, para lograrlo necesitamos la participación de todos. Ese es el principio 10. Ese es el numeral 73, si no me equivoco, de Laudato Si. Esos son los mandatos del conjunto de iglesias que participan en la iniciativa interreligiosa. No hay ninguna, efectivamente, que señale una oposición respecto a la vigencia efectiva de estos derechos de acceso. Y para ello, los estados deben promover efectivamente mecanismos reales. Por ejemplo, a ver, dos cosas, ¿no? La cuestión de justicia ambiental. Efectivamente, Madre de Dios tiene un módulo de justicia ambiental. Yo fui parte del Consejo Asesor de la Corte Suprema en ese periodo. Y efectivamente fui testigo y ayudé a lograr que se tenga ese módulo de justicia ambiental en Madre de Dios. Esa fue una decisión del Poder Judicial, bajo su presidente, etcétera, y en buena hora que se logró. Pero eso no existe en otros lugares del Perú. Y además, cabe preguntarse, ¿es suficiente un juzgado que está bien implementado en Puerto Maldonado para atender todo Madre de Dios, que Madre de Dios solo es más grande que Costa Rica? De ninguna manera. Hay distancias que pueden tomar más de 24 horas para llegar a Puerto Maldonado. Y la norma, para efectos de las acusaciones y procesos penales, exige un plazo. Y si no llega la persona a la sede, pues el caso cae y genera impunidad. Eso no se puede permitir. Hay que facilitar el acceso, repito, a la justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que entender el Acuerdo de Escazú como un mecanismo para garantizar la aplicación efectiva. El segundo punto, el tema de la denegatoria de información, el tema de la inversión de la carga de prueba. Debe tenerse en cuenta de que en el caso de denegatoria de la información, se invierte la carga de la prueba. Eso ya está en nuestro marco normativo. Si invierte la carga de la prueba, pues es el Estado el que debe fundamentar por qué la niega. Eso no es nuevo, está ya en nuestro marco normativo de hace muchos años. Este procedimiento también es posible aplicar la inversión de prueba porque, por ejemplo, ante un caso de contaminación, no es la comunidad la que puede determinar si determinado parámetro ambiental, cadmio o mercurio, ha sido superado, sino que es el Estado o la propia empresa que está en mejores condiciones para determinar eso. No debe probar el que lo alega, sino el que está en mejores condiciones de hacerlo.
Entonces, esa es la razón de la inversión de la carga de la prueba. Obviamente hay un debido procedimiento que se ha establecido, ¿no es cierto? Eso es claro, está en nuestra Ley General del Ambiente estos temas con bastante claridad. No hay ninguna novedad, no hay ninguna... Nuestra Cancillería y los delegados técnicos que participaron en la negociación de este acuerdo fueron muy cuidadosos. Pensar de que con el acuerdo de Jesús se está cediendo la soberanía, se está cediendo territorio, o permitiendo que otro país intervenga en el manejo de nuestros recursos, o que una ONG cualquiera intervenga también y entorpezca el proyecto de inversión, es una preocupación que no tiene sustento. Entonces, yo creo que efectivamente, tal y como ha ocurrido en otros países, finalmente estas preocupaciones quedan aclaradas y estos diálogos contribuyen a ello, ¿no? Quiero simplemente señalar de que, para terminar, los proyectos de inversión, sean públicos y privados, requieren tener la mejor calidad para satisfacer justamente las necesidades sociales. Y para ello se necesita acceder a la información, que haya mecanismos de participación de todas las partes y que haya un Estado capaz de estar presente en todo el proceso y que no haya en consecuencia desinformación por ninguna de las partes. Eso es fundamental y Escazú ayuda a ello, ayuda a una inversión responsable. De ninguna manera podemos permitir que se traen proyectos de inversión por razones que no están sustentadas, ¿no es cierto? Bien. Y por esas razones que Escazú ayuda. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho nuestros participantes y que quiero trasladarles a ustedes. Antes decir a todas las personas que están participando que les hemos hecho llegar vía el chat el acuerdo de Escazú en su versión original para que lo puedan tener y lo puedan leer. Además, agradecer a todas las personas que también se han vinculado a través del Facebook Live y que están siguiendo la transmisión. Muchísimas gracias y que también pueden hacer sus preguntas desde ahí. Bien, la pregunta que nos hacen los participantes, son dos preguntas, ¿no? La primera es que dice, si Madre de Dios es capital de la biodiversidad, es que deberíamos ver el desarrollo de nuestras actividades económicas que forman parte de nuestra economía regional. Es cierto, pero no es también cierto que muchas de estas actividades que se hacen no tienen estudios de impacto ambiental. No es cierto que afectan al medio ambiente. Y la segunda pregunta que también nos hacen es la siguiente. ¿El acuerdo de Escazú afecta la libertad relativa que tienen los mineros en Madre de Dios? Son esas dos preguntas. Les invoco entonces a ustedes, por favor, para que puedan dar respuesta. En principio, doctor Salbuena, para que pueda contestar. Les pido que seamos más o menos breves. Sí, en Para este dar caso. tiempo también a otras preguntas. Sí, gracias, sí. En cuanto en relación a la primera pregunta, en efecto, en Madre de Dios, como en el resto del país, hay mucho por hacer. Legislación existe. Lo que yo creo es que no existe un Estado capaz de hacer cumplir las normas legales. El Estado no está presente en la forma que debe en Madre de Dios y seguro en muchos lugares del país. La SUNAT tiene una sola oficina en Puerto Maldonado, que hasta hace un año se llamaba oficina remota, que dependía del Cusco. Un minero, para que obtenga su permiso o su inscripción como consumidor menor de petróleo y pueda comprar legalmente, entre comillas, en su proceso de formalización, presenta su papel en Puerto Maldonado con 50 requisitos y ese documento es elevado a Lima y regresa tarde, mal o nunca. No hay SUNAT en Laberinto, no hay SUNAT en Huaypeto y no hay SUNAT en otro sitio. Si hablamos de los ministerios, CERFOR, por ejemplo, que opina sobre el tema minero, sobre el uso de los bosques de Madre de Dios, tiene una oficina que es una mesa de partes en Puerto Maldonado. No resuelve casi nada. Entonces, ¿cómo podemos exigir el cumplimiento de normas legales bien dadas y con buen propósito seguro
si no existe Estado para ello? Existe Estado sí para la represión, para la persecución. OSINFOR permanentemente multa, sanciona procesos ejecutivos, procesos coactivos a agricultores, a castañeros, a madereros que han cometido alguna infracción. En eso sí hay eficiencia, en las prohibiciones, en las restricciones, pero en labores de promoción, en inversión, en capacitación, en nueva tecnología, no existe. Por eso, ese es el gran problema, ese es el drama de Madre de Dios. Es un departamento, sí, la capital de la biodiversidad, pero para que eso sea realidad, tenemos que hacer un esfuerzo, tanto los ciudadanos, pero el Estado debe estar presente, pero de manera positiva. Fíjense ustedes, en la represión minera, en el periodo 2012 al 2014, se dilapidaron 354 millones de soles a cargo del señor Daniel Urresti, violación de derechos humanos, etc. Cuando yo fui gerente del 2016 del gobierno regional de Madre de Dios, el presupuesto de proyectos de inversión fue de 136 millones de soles. El señor Urresti, para destruir, manejó 3 veces el presupuesto del gobierno regional de Madre de Dios. Ese es el drama de nuestra región. Y sobre el tema de la minería, en general yo creo que el Acuerdo de Escazú va a limitar o va a generar serias restricciones para las actividades productivas, no solo la minería, sino la madera, la agricultura, las actividades forestales, castaña, madera, y nosotros dependemos de los recursos naturales. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, las respuestas, doctor Castro, a las preguntas. La primera es referida a que en Madre de Dios, si bien es cierto, tiene toda una biodiversidad, ¿no? Preguntan, ¿no es que acaso se están aprobando proyectos sin estudios de impacto ambiental? Y la segunda pregunta tiene que ver si el Acuerdo de Escazú va a afectar la libertad relativa que tienen los mineros. Adelante, por favor. Gracias, Eduardo. Sí, desde 1990, con la aprobación del Código Medio Ambiente y Recursos Naturales, existe la obligación para todo proyecto, toda actividad, de realizar evaluaciones ambientales. Obviamente esto ha ido precisándose de tal manera de que se exige evaluaciones ambientales para aquellos proyectos y actividades que tienen un impacto significativo, ¿no? Y sin duda, aún más cuidado debe tenerse cuando estas actividades o proyectos se realizan en zonas más sensibles, más vulnerables, sea en términos ambientales o sociales. Y en cualquier caso, cualquier actividad, esté obligado o no a presentar una evaluación ambiental, es responsable por los daños ambientales que causa. Hay principios básicos que están establecidos en el Código Ambiente, Ley General del Ambiente y una serie de normas, ¿no es cierto? En donde, inclusive aquellas, repito, que no se le exige un EA sino un ITS o un IGAFOM o lo que quieran inventar para efectos de cautelar en la mayor medida posible, ¿no es cierto? Que no se cause daños, ¿no? En cualquier caso, es responsable. Si algún titular de una actividad, sea minera, forestal, de una obra pública, de la que es lo que sea, se acredita que ha causado un daño, incumpliendo el instrumento o causando el daño, aunque no se esté obligado a tener un instrumento de gestión ambiental, es responsable. Está establecido en el artículo 74, si no me equivoco, de la Ley General del Ambiente y en diversas otras disposiciones, ¿ya? En consecuencia, en cada regulación está establecido, sectorial y también a nivel subnacional, está establecido las condiciones y requisitos y procedimientos que deben seguirse para efectos de asegurar de que la evaluación ambiental ayude a tener un mejor proyecto de inversión. No es que la evaluación ambiental se realiza después de diseñado el proyecto. O sea, diseño una carretera y luego le pido a alguien que me haga un estudio ambiental de lo que, como sea, para efectos de justificar mi proyecto. No. O pretender hacer una... En fin, eso no tiene sentido, porque es como hacer una evaluación de rentabilidad económica y después diseñar el proyecto. Se hace durante el proyecto, para mejorar con la información de base la calidad del proyecto y cumplir así el propósito. En consecuencia, el Acuerdo de Escazú no regula nada sobre evaluación ambiental directamente, ¿no? Y lo que Escazú hace es justamente lo que señala el doctor Salguana, es decir, hacer que el Estado esté más presente,
contribuir con su mayor presencia efectiva para la que se tomen decisiones respetando derechos fundamentales de acceso, participación y justicia. Así de simple. Nada más, nada menos. Lo demás que se señalan son preocupaciones que creo que no tienen sustento. Y la cuestión de la libertad relativa de los mineros, y puedo agregar cualquier otro operador ciudadano que realice una actividad económica, productiva, social, etcétera, ¿no? El servicio, de comercio, lo que fuese. Todos tenemos libertad, efectivamente, de aprovechar los recursos de manera sostenible, pero respetando el ambiente, respetando el derecho del entorno. Entonces ahí hay una libertad relativa a todos. No podemos afectar derechos de otros, nadie, ¿no? Ni el minero, ni el forestal, ni el agrícola, ni el campesino, ni el ciudadano, ni el abogado, ni el economista, ni quien sea, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, efectivamente, pero sin embargo hay actividades que generan mayor riesgo. Pueden efectivamente afectar severamente la salud o severamente el ambiente, si es que no se realiza respetando las normas básicas de seguridad, de manejo de riesgos ambientales, de salud. Entonces, obviamente, nadie tiene la libertad de afectar el derecho de otros. Sí, el derecho, efectivamente, de realizar esas actividades económicas y efectivamente, en este contexto de pandemia, aún más necesitamos la reactivación económica, pero cuidando la salud, cuidando el ambiente, respetando el entorno, porque no tenemos derecho, eso sí, de afectarlos y generar otra vez crisis como esta. Esta crisis tiene un origen zoonótico, tiene un origen de haber roto, quebrado los límites ambientales. Tiene como origen el haber quebrado y roto efectivamente estos mandatos que están establecidos, inclusive no solamente legales, sino éticos. En consecuencia, no debemos regresar a esta crisis. Debemos superarla, pero con un enfoque distinto. Ese es el mandato, yo creo, la lección que nos da esta pandemia central, ¿no? Gracias. Permítanme hacerle una pregunta en contrario de lo siguiente. Pregunto al doctor Salguana. Doctor Salguana, ¿el acuerdo de Escazú tiene algo de positivo, algo de conveniente? Porque no es solo para el país, es un acuerdo regional, es un acuerdo para toda América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, ¿hay algo que se pueda sacar como conveniente, positivo para el continente? Esa es una buena pregunta. Yo lo que no señalo es que todo sea negativo, de que todo sea malo. ¿Qué sería lo bueno? En general, los derechos humanos que se pretende garantizar, como ha dicho el doctor Castro, garantizar su efectividad, porque según lo que él ha señalado, por ejemplo, no existen juzgados ambientales en otros departamentos del país. El derecho, el acceso a la información, a la participación. Pero creemos que siendo esos derechos humanos centrales, fundamentales, y que deben ejercitarse en la práctica, en el fondo son temas que se repiten y que ya están en la legislación nacional. O sea, siendo positivos, siendo loable la pretensión que contiene el Acuerdo de Escazú, en estos casos yo considero de que ya están contemplados en el marco normativo nacional. Bien, muchas gracias. Doctor Castro, para usted la pregunta sería entonces, igualmente, este es un acuerdo regional, es para toda nuestra América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los peligros que tiene este acuerdo para toda la región? Bueno, yo entiendo de que por primera vez la América Latina y el Caribe, los estados, de forma soberana, hemos decidido un acuerdo ambiental para nuestras necesidades, de acuerdo con nuestras prioridades. Esto no tiene precedentes, ¿no? Usualmente hemos estado en negociaciones con otros países del mundo, en donde obviamente hay que cautelar más fuertemente, ¿no es cierto?, nuestros derechos, los intereses, etcétera, ¿no?
asegurando efectivamente aplicación de este principio común y de responsabilidades diferenciadas, ¿no es cierto? Cambio climático. Otros son los causantes, no el Perú. El Perú tiene apenas el 0.3% de las emisiones globales en el mundo, pero es uno de los países más vulnerables, ¿no? Entonces hay que negociar considerando ese hecho, ¿no? Y exigir que quienes son los responsables pues, contribuyan a la solución de forma más efectiva del problema. Entonces, en este caso, ubico que es un acuerdo de los países de América Latina para nuestros países. Ahora, en nuestros países no todos estamos en la misma condición. Que debo decir que en nuestro caso, hemos sido muy cuidadosos en revisar efectivamente, contrastar el marco normativo con el acuerdo de contenido del acuerdo de Escazú. Ningún opositor, a nadie le he escuchado decir de que hay un asunto distinto, ¿ya? Entonces yo pregunto, ¿y por qué se opone? El riesgo, yo creo, central es el de que no quieren que se aplique efectivamente, ¿no? Le recuerdo el mandato, la reflexión en el documento del sinodal, ¿no? Amazónico. Dice, sí, claro, hay un avance normativo, un avance institucional, pero hay una brecha de aplicación importante, ¿no? Hay situaciones de afectación de derechos, asesinatos, situaciones de vulnerabilidad que requieren un mayor esfuerzo. Y el Acuerdo de Escazú lo que llama es a que los estados, pero también sociedades, empresas de diversos sectores, contribuyamos a resolver estos problemas ambientales. Entonces, el mayor riesgo, yo diría, tiene que ver con que no todos hagamos la tarea. Y no todas nos comprometamos con esta visión común de contribuir a la sostenibilidad ambiental de las actividades económicas para que sean más competitivas, ¿no? Para que sean más sostenibles y para que haya paz. Nadie quiere realizar su actividad, ¿no? De la cual depende su familia, su sobrevivencia, su desarrollo, su futuro, en una situación de controversia, de conflicto, de oposición, de incertidumbre. Se requiere paz, primera condición. Entonces, claro, si hay alguien que está detrás de una actividad económica que genera daños, que no tributa, que destruye el ambiente, afecta a la salud, obviamente, pues, es una situación que atenta cotidianamente contra los derechos humanos. Eso es inadmisible. Y en consecuencia, aquel afectado tiene necesidad de recurrir al Estado para que lo defienda. ¿No es cierto? Entonces, es elemental, es básico. Entonces, el principal riesgo, yo creo que no todos, y no todos comprendamos la tremenda oportunidad que significa Escazú, para efectos de contribuir, repito, a la seguridad y a la paz en la realización de las actividades económicas que se realizan en todo el territorio nacional. Y eso dependerá de cada Estado, pero también de cada ciudadano. Es una tarea de todos, ¿no? No es solamente que hay que mirar al gobierno, a ver qué hace, qué no hace. No, es tarea de todos. Como ocurre también con el caso de la pandemia. Por supuesto, cada quien en su rol, ¿no? Cada quien tiene su ámbito de responsabilidad, pero si no hacemos cada uno nuestra parte, no vamos a poder avanzar y salir de esta horrible crisis, ¿no? Entonces, por lo tanto, el riesgo es ese, Eduardo, que no todos hagamos nuestra tarea. Bueno, yo quiero agradecerles ciertamente la disposición, la apertura, el pluralismo con que han abordado el tema para que nos sirva a quienes no somos muy metidos en el tema de las leyes, ni mucho menos, entender de qué se trata cuando hablamos del Acuerdo de Escazú. Es claro, me queda un poco de sus exposiciones, que efectivamente los acuerdos están contenidos en nuestras leyes nacionales, que el Estado no llega, y esa es una deuda muy grande que tiene nuestro país con los pueblos indígenas, porque nuestro Estado no llega efectivamente, y cuando llega, llega mal o llega tarde, ¿no? Entonces, necesitamos tener una relación un poco distinta con esta porción tan grande de la geografía de nuestro país. No es posible que, siendo más del 60% Amazonía, el resto del país, el 40% restante, no se sienta en algo amazónico. Desde IRI Perú estamos levantando la iniciativa que, a ver si en el 2021
a propósito del bicentenario, podamos hablar del Perú como país amazónico. Y hemos recogido también una iniciativa, un pensamiento de líderes indígenas que nos decían cómo es posible que, por ejemplo, existe un parlamento andino, ¿no? Y no existe un parlamento amazónico, ¿no? Y de verdad nos hace caer en cuenta cuán alejados estamos como país de la Amazonía. Y estar en la Amazonía no solo significa estar en ella, sino también pensar, sentir, vivir como ella. Les agradezco mucho vuestra participación. Voy a dejarles un minuto para su despedida en este momento. Doctor Salguana. No, solo para agradecerles la generosidad de la invitación, agradecerles también la organización de esta conferencia, que aún teniendo posiciones distintas, creo que nos acerca como peruanos. Podemos discrepar, pero dentro del marco de la democracia y el marco del respeto mutuo. Creo que eso es lo más importante. Un afectuoso abrazo al doctor Mariano, un gusto verlo de tiempo, y ya habrá oportunidad de volver a conversar para compartir lo que en el fondo estamos los dos de acuerdo, que lo que se decida sea en bien del país. Las posiciones que sumamos no son posiciones interesadas ni de grupo, sino siempre es pensando, en mi caso, en el desarrollo de mi departamento, que es Madre de Dios, y en el desarrollo del país. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo también a todos los que han participado en la red. Buenas tardes. Muchas gracias. Doctor Castro, sus palabras finales. Muchas gracias. En primer lugar, quiero igualmente saludar al doctor Salguana por haber dado la oportunidad también de compartir ideas y opiniones sobre ese tema que me parece muy importante para efectivamente mejorar el Estado de Derecho en el Perú, la democracia en el Perú. De eso estamos hablando, ¿no? Y creo que esto es fundamental para el Perú. Y cuando pienso en el contenido y beneficios de Escazú, pienso en particular en zonas como Madre de Dios, en donde efectivamente tengo oportunidad más de una vez de estar con otras algunas en unas reuniones, en fin, en diversas zonas de Madre, o en otras zonas efectivamente pues olvidadas, ¿no? Y descuidadas, ¿no? En donde se requiere efectivamente mejorar la información. Muchos de los conflictos, controversias que existen es porque no hay suficiente información, no se llega. Y de acuerdo a Escazú, establece una hoja de ruta para mejorar el acceso a información. De forma muy clara. Y dice, esto, ¿por qué no se está aplicando? Se debería aplicar mejor, debería haber un esfuerzo. Y hoy día con mejor tecnología. Antes, quizás hace 20 años, esto sería súper complejo, ¿no? Pero hoy día no. En términos de participación, todas las personas, empresas, ciudadanos, indígenas, personas que están dedicadas a actividades económicas, actividades de servicios, todas, cualquiera sea su condición y naturaleza, donde quisiéramos clasificarla, tenemos un derecho de cómo participar en la toma de decisiones que nos interesen. Esa es democracia pura. Y no entiendo por qué hay oposiciones a algún asunto de democracia pura. Y entonces, en ese sentido, mi mensaje es efectivamente el de, estoy seguro, ojalá que como ha ocurrido ya en los parlamentos donde se ha decidido la ratificación, que se aprobará por unanimidad, ¿no? Y en donde quienes se opongan dejarán en evidencia su posición respecto a estas cuestiones básicas de la democracia y de un Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias también. Vamos a dar pase a Laura Vargas, que ella es la coordinadora de la Iniciativa Interreligiosa del Perú, para las palabras finales, y por favor no vayan a retirarse, que todavía queremos hacernos una foto todos. Laurita, por favor. Muchísimas gracias, Eduardo. Solo me queda agradecer al doctor Salguana, agradecer al doctor Castro. Yo creo que hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos propuesto. Abrirnos a un diálogo plural, a un diálogo abierto, a un diálogo respetuoso. Creo que eso tenemos que aprender en nuestro país. No se trata que escuchemos solo a los que piensan como nosotros. Se trata que nos escuchemos todos.
porque solo escuchándonos todos vamos a encontrar caminos comunes. Y creo que Escazú nos plantea un camino que es importante. Este camino es el camino de los derechos, derechos que el Perú ha suscrito, pero derechos que se van renovando, que se van complejizando y que van avanzando. Y en este caso, derechos que están en relación directa con el tema del cuidado del medio ambiente. Para nosotros que venimos de sectores religiosos, el medio ambiente es creación de Dios. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de cuidado y de protección de este medio ambiente, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras, ¿no? Este camino intergeneracional es fundamental para construir algo juntos, ¿no? Y creemos nosotros que en este proceso tenemos que darnos cuenta que ya los seres humanos, nosotros, hemos destruido demasiado nuestro medio ambiente, ¿no? Lo que estamos viviendo, esta pandemia, ya nadie lo puede negar, tiene un origen zoonótico, tiene un origen precisamente en que seres patógenos que viven en los animales hayan saltado a los humanos. ¿Por qué razón? Porque hemos destruido sus ecosistemas, hemos destruido sus bosques, ¿no? Hemos traficado con especies que son especies propias de cada zona, ¿no? Y estamos ahora enfrentando eso porque realmente no hemos tenido este cuidado, no hemos tenido esta lógica de respeto, de protección. Creo que es un paradigma, ¿no? Frente al paradigma del consumo, de la ganancia desmedida, hay también el paradigma del cuidado, del respeto. Creo que tenemos que aprender ese paradigma de nuestros hermanos indígenas. Creo que ellos, como dijo el Papa Francisco, enséñenos. Ustedes saben cómo relacionarse con el bosque. Ustedes saben cómo relacionarse con la naturaleza. Tenemos que aprender de ustedes esa relación armónica que permite el buen vivir, que permite que sea sostenible la vida en nuestro país. Nuestro país es uno de los 16 países megadiversos del mundo. A nivel de América Latina somos la segunda superficie boscosa y a nivel del mundo somos la cuarta superficie boscosa, solo después de Brasil, del Congo y de Indonesia. Entonces, es muy importante que nos pensemos como país amazónico, ¿no? No como un sector que nos da solamente riqueza, sino porque la Amazonía es fuente de vida. Ahora lo estamos viendo, ¿no? Sus bosques son fundamentales, lo que decía el pequeño video que pusimos al comienzo, ¿no? No podemos entender la vida del planeta sin los bosques. Esto sería simplemente decir. Entonces tenemos la responsabilidad de cuidar eso, ¿no? Agradecer mucho entonces a nuestros dos invitados, creo que nos han aportado cada uno desde su visión, y sigamos dialogando, sigamos construyendo una visión común, una visión de servicio y una visión de protección de nuestra naturaleza, siempre desde el principio del cuidado y del respeto a los derechos humanos, que creo que eso es fundamental, ¿no? Si no respetamos los derechos, no hay nada. Creo que eso es lo que es un piso común que ya la humanidad se puso de acuerdo en 1948, cuando sacó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es nuestro piso común. Sobre ese piso trabajemos juntos y con la luz que nos dan las religiones, las tradiciones de nuestros pueblos, que también van en esa línea, tanto andina como amazónica, yo creo que podemos hacer un país que precie, no solamente de tener buenas leyes, sino de respetar las leyes que han dado. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la confianza en nosotros de haber aceptado venir a este encuentro y por supuesto que vamos a seguir conversando. Gracias Eduardo, gracias a todos los que nos han podido acompañar. Sigamos adelante, sigamos dialogando, sigamos haciendo caminos. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Laurita, muchísimas gracias. Quiero
aprovechar, antes de hacernos la fotografía final, decir que en consecuencia con todos estos debates y toda esta temática que estamos trabajando, como ustedes saben, el día 9 de agosto se ha celebrado el Día de los Pueblos Indígenas. Entonces, para el próximo día, jueves 27, a las 3 de la tarde, vamos a tener un conversatorio sobre la historia y los desafíos de los pueblos amazónicos. Hemos invitado para esto al antropólogo Alberto Chirif, a la líder indígena Xaninka Ruth Buendía, y también va a estar con nosotros el congresista Alberto de Belaunde. Los temas que se van a tratar va a ser la perspectiva histórica de las comunidades indígenas, los retos que tienen los pueblos indígenas en el contexto actual, y las oportunidades para la Amazonía que tendría con el Acuerdo de Escazú, que el congresista de Belaunde nos expondrá también su posición. Están todos y todas muy invitados, ahí están las indicaciones sobre el Zoom, cómo entrar. Les agradecemos muchísimo su presencia. Marilita, no sé cómo hacemos con el tema de la fotografía en este momento. Ya está, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor Salguana, doctor Castro, muchísimas gracias. Muy bien. Todos, adiós. Hasta luego, gracias. Adiós. Gracias.